Hola, ¿cómo estás? Hoy día vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, sobre un tipo de derecho. Hay varios tipos de derechos. Tenemos, por ejemplo, el derecho subjetivo, el derecho objetivo, el derecho natural, el derecho positivo, entre otros. Hoy vamos a concentrarnos en el derecho subjetivo. Entonces, ¿qué es lo que nos referimos cuando hablamos de derecho subjetivo? Los derechos subjetivos se centran en los derechos del sujeto. El sujeto implica los derechos de las personas y qué es lo que puede hacer o no, es decir, las acciones con las cuales éste va a actuar. En otras palabras, estamos hablando de las facultades, los atributos, las atribuciones que el mismo ordenamiento jurídico puede reconocer en las personas, ¿verdad? El derecho subjetivo entonces va a ser un conjunto de potestades, libertades, facultades jurídicas que la misma ley y las normas jurídicas le otorgan a los individuos, a las personas. Entonces esto va a estar sustentado, ¿verdad?, en que el derecho está en la naturaleza humana y, por ejemplo, puede haber un acuerdo mutuo en el caso, ¿verdad?, de contrato o el ordenamiento jurídico nacional también, ¿verdad? Los permisos o las libertades otorgadas por el derecho subjetivo nacen de la ley. La misma ley nos va a permitir ver conductas donde la persona puede hacer o no hacer. El marco jurídico va a ser el establecido en cada país, en cada sociedad, donde rija el derecho. Es decir, que el derecho subjetivo nos va a otorgar a nosotros, las personas, a los individuos, la posibilidad de exigir que se cumpla una obligación contraída por terceros, o sea, ejercer derechos que la ley nos ha otorgado. Se trata de todas las libertades que tenemos de hacer o no hacer, ¿verdad?, de las acciones que nosotros como individuos realizamos o no. Y estas son las obligaciones que se derivan del derecho objetivo. Después vamos a hablar un poquito más de eso, ¿verdad? Hay tres formas grandes de clasificar, ¿verdad?, el derecho subjetivo dependiendo de diferentes criterios. Lo primero, ¿verdad?, es el derecho subjetivo en la conducta propia, que es qué es lo que yo como sujeto, como individuo, puedo hacer o no hacer, omitir. Por ejemplo, el derecho al libre tránsito. También tenemos el derecho subjetivo a la conducta ajena, es decir, el derecho que me permite exigir a un tercero, ¿verdad?, que cumpla alguna conducta determinada, hacer algo o dejar de hacer algo. Por ejemplo, el derecho de no ser agredido, ¿verdad?, en la calle. Según su naturaleza, el derecho subjetivo lo podemos clasificar también como relativo, es decir, que puedo hacer valer este derecho frente a otras personas. Por ejemplo, el derecho a la patria potestad de un hijo. Otro elemento interesante es el derecho subjetivo absoluto, donde nosotros podemos hacer valer nuestro derecho, ¿verdad?, frente a la sociedad, como es el caso, ¿verdad?, sobre el derecho de la propiedad privada. También tenemos, ¿verdad?, dependiendo del régimen jurídico, lo podemos ver como el derecho subjetivo público, que es la relación de las personas, los individuos, con el Estado y viceversa. Ahí está, ¿verdad? Y el derecho subjetivo privado, que es el derecho, ¿verdad?, entre personas particulares. Ahí tenemos, ¿verdad?, algunos aspectos que podrían estar relacionados con el derecho subjetivo. En un video posterior hablaremos entonces del derecho objetivo. Cuídense mucho, nos vemos.